Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el análisis de respuestas transitorias para sistemas de segundo orden. ¿Ya? Dice que un sistema de segundo orden es aquel que queda definido por medio de una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla? O la ecuación, cómo viene dada la ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Por la segunda derivada de la función, ¿cierto? De y más a1 por la primera derivada de la función, ¿ya? Más a0 por la función, ¿ya? Es igual a b0 por r de t, ¿ya? O la referencia, ¿ya? Recuerden que siempre nosotros consideramos las condiciones iniciales, ¿ya? En este caso, como es de segundo orden, vamos a tener dos condiciones iniciales: en la función evaluada en 0, ¿ya? Y la derivada de la función evaluada en 0, ¿ya? Condición inicial es siempre 0. Esa es la forma que nosotros siempre tenemos que reconocer, ¿ya? Nuevamente vuelvo a repetir que una condición en igual 0, si estamos viendo un sistema de nivel, ¿cierto? Significa que hay 0 nivel. Si estamos viendo un sistema de temperatura, significa que hay 0 grados Celsius, ¿ya? Si estamos viendo un sistema mecánico, ¿ya? Un mecánico masa, resorte, amortiguador, ¿cierto? Significa que la fuerza que yo le aplico a la masa no hay, ¿cierto? Es cero. Y bien, si nosotros estamos viendo un sistema de RLC, significa que el voltaje de entrada, ¿cierto? Es igual a cero, ¿ya? Antes de aplicar un voltaje, ¿ya? Para que quede claro nuevamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, ¿cierto? Aplicamos Laplace, ¿ya? Aplicamos Laplace y nos queda, ¿cierto? Laplace de la derivada, de la segunda derivada de mi función, ¿ya? Más propiedad de Laplace, constante la puedo sacar, ¿cierto? Laplace de la primera derivada de mi función más constante fuera por Laplace, ¿cierto? De mi función, ya, Laplace de mi función va a ser igual, ¿cierto? A constante afuera por Laplace, ¿cierto? De mi función, ya, de r de t. Por lo tanto, si yo desarrollo, recuerden que Laplace de una segunda derivada viene dado por s cuadrado, ¿cierto? Por i de s, ¿ya? Por la función, menos s, ¿cierto? Por la función evaluar la condición inicial, ¿ya? Menos, ¿ya? La derivada de la función, ¿cierto? En su condición inicial, ¿ya? Evaluar su condición inicial, más a1, ¿ya? Por paréntesis, ¿cierto? S por i de s, ¿ya? Menos y, ¿cierto? Evaluar su condición inicial, ¿ya? Más a0 por, recuerden que la Laplace de una función es la función en el dominio de Laplace, ¿ya? Y eso es igual a b sub 0 por la función, ¿cierto? En el dominio de Laplace, ahora en RS, ¿ya? Nuevamente tenemos, ¿cierto? La referencia, la planta o la función, ¿cierto? Y la salida. Y no olvidar, ¿cierto? Que una función de transferencia es la salida, ¿cierto? Respecto de la entrada. Por lo tanto, siguiendo, ya recuerden que como condición inicial 0, 0, ¿cierto? Y 0, ¿ya? Lo cual nos queda s cuadrado por i de s, ¿ya? Más a1 s por i de s, ¿ya? Más a0 por i de s es igual a b0 por rs, ¿ya? Como nosotros necesitamos representar la salida respecto de la entrada, ¿cierto? Al despejar nos queda i de s dividido en rs, ¿ya? Va a ser igual a b sub 0, ¿ya? Y todo eso dividido en s al cuadrado más a1s más a0, ¿ya? Y aquí entonces tenemos la función de transferencia de un sistema de segundo orden, ¿ya? Recuerden que la salida respecto a la entrada.
Por lo tanto me queda b sub 0 dividido en s cuadrado más a1s más a0. ¿Ya? Desde aquí, cierto, es que nosotros llegamos a la función de transferencia. Entonces, siguiendo con el sistema de segundo orden, ya una función de transferencia, teníamos que IDS dividido en RS, ¿ya?, es igual a b sub 0 dividido en s al cuadrado, ¿ya?, más a1s más a0. ¿Ya? Esa era una función de transferencia de segundo orden. De esa forma se representa. De aquí vienen un par de conceptos nuevos, ¿ya?, donde sale que b sub 0 es igual a k por omega cuadrado, ¿ya?, a sub 0 es igual a omega cuadrado y a1 es igual a 2 zeta omega n, ¿ya? ¿Qué son estos elementos que están incorporados dentro de un sistema de segundo orden? ¿Ya? K corresponde a la ganancia del sistema, omega n, ¿ya? Omega n corresponde a la frecuencia natural no amortiguada, ¿ya? Y theta, ¿ya?, corresponde al factor de amortiguamiento, ¿ya? Corresponde al factor de amortiguamiento, ¿ya? Por lo tanto, si yo reemplazo los valores, ¿ya?, me va a quedar, cierto, que IDS dividido en RDS va a ser igual a K por omega n cuadrado, ¿ya?, dividido en S al cuadrado más 2 zeta omega n S más omega n cuadrado, ¿ya? Entonces, para nosotros los sistemas de segundo orden siempre se van a representar de esta forma, ¿ya?, donde va a ser I, cierto, partido en R, la salida respecto a la entrada va a ser igual a la ganancia del sistema por omega n cuadrado, cierto, que es la frecuencia natural no amortiguada, dividido en S al cuadrado más 2 zeta omega ns, ya, zeta que es el factor de amortiguamiento, más omega al cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a definir gráficamente, ya, de forma empírica un poco lo que es un factor de amortiguamiento y una frecuencia natural no amortiguada. Entonces, ¿qué significa cada término que nosotros hemos definido para un sistema de ecuaciones de segundo orden? ¿Ya? Una función de transferencia de segundo orden. Omega n, ¿cierto?, correspondía a la frecuencia natural no amortiguada, ¿ya? Frecuencia natural no amortiguada, le vamos a poner, ¿cierto? Y theta, ¿cierto?, al factor de amortiguamiento, Ya, para entender un poco qué significa este sistema, nos vamos a poner en un caso en el que yo tengo un resorte y una masa, ¿ya? Un resorte y una masa, ¿ya? Yo le agrego, cierto, un amortiguador, tener el sistema así afirmado, cierto, dos barras. Recuerden que va a tener la constante del resorte, la constante del amortiguador, ¿ya?, y la fuerza que le voy a ejercer, ¿ya?, el paro fuerza. Entonces imagínense en este sistema, ¿ya?, imagínense que yo le agrego una fuerza a este sistema directamente. Le agrego una fuerza, que significa que
en este punto, ¿cierto? Presiono la masa hacia abajo, ¿ya? Presiono la masa hacia abajo y la mantengo en esa posición durante un tiempo determinado, ya no sé, 2 segundos por ejemplo. ¿Qué pasa al soltar, cierto? ¿O qué sucede al soltar esta masa? La masa, antes de que vuelva a estar en equilibrio, o sea que en equilibrio, que la masa esté sin movimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Que el resorte, ¿cierto? Se va a estirar y que va a tratar, se va a tratar de comprimir la masa, o sea, de tirarla hacia arriba. Mientras que el amortiguador, ¿cierto? También va a tratar, ¿cierto? Al tener la fuerza acá, al generar la fuerza, el amortiguador, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? ¿Cierto? De amortiguar el movimiento de la masa, o sea, de que no caiga tan fuerte, ¿ya? Amortiguar ese, que no se sienta ese movimiento. Por lo tanto, por un momento determinado, la masa va a comenzar a oscilar, va a empezar a subir y a bajar, subir, a bajar, subir, a bajar, antes de que se estabilice nuevamente el sistema, ¿ya? Antes de que se estabilice nuevamente el sistema, ¿ya? Por lo tanto, aplico una fuerza, la masa la suelto, ¿cierto? La masa se va a empezar a mover, ¿cierto? Se va a empezar a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Constantemente hasta que este sistema ya se estabilice, ¿ya? Ahora, miren, si yo lo pudiera graficar esto un poco, ¿qué es lo que pasa? Digamos que acá la masa acá no tiene movimiento, o sea, está estable, ya no hay ningún movimiento para esa masa. Si yo le aplico una fuerza, la masa comienza a oscilar, ¿ya? Al oscilar, ¿ya? ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? A subir, ¿cierto? A bajar, a subir, a bajar. Y cada vez los movimientos van a ir bajando, ¿cierto? Descendiendo poco a poco, hasta que la masa, ¿cierto? Quede pareja nuevamente. Lo voy a hacer de otro color, mejor. Nuevamente le aplico la fuerza, la masa se mueve. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero va a tener cierto movimiento brusco, hasta que poco a poco la masa se va a empezar a estabilizar, ¿ya? Hasta que llegue un momento que la masa vuelva a su posición de reposo, ¿ya? Constantemente. Entonces fíjense, ¿qué significa una frecuencia natural no amortiguada? ¿Ya? ¿Qué significa una frecuencia natural no amortiguada? Si ustedes se fijan, la masa se comporta aproximadamente como una onda sinusoidal, ¿ya? Entonces nosotros, si pudiéramos visualizar este movimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaría? Este movimiento tiene un periodo, ¿ya? Porque se empieza a repetir, ¿ya? Se repite porque tiene un periodo, ¿ya? Ese periodo que tiene es intrínsecamente del sistema, ¿ya? Para esa constante, para ese constante de amortiguamiento, ¿cierto? Para esa masa específica, para esa fuerza que yo le apliqué, ¿ya? Tiene una constante. Y eso tiene un periodo, ¿ya? Un periodo definido, ¿ya? Un periodo definido, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo periodo, ¿ya? Y mido el periodo que se está moviendo, voy a obtener una frecuencia. Esa frecuencia va a ser una frecuencia natural no amortiguada, ¿ya? Porque se está moviendo constantemente. Entonces, eso es lo que se llama la frecuencia natural no amortiguada, ¿ya? El periodo, ¿cierto?, en que oscila el sistema, ¿ya? Y si ustedes se fijan, como yo tengo un amortiguador, ¿cierto?, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Amortiguando poco a poco el sistema, ¿ya? Yo voy amortiguando poco a poco el sistema, ¿ya? ¿Para qué? Para que el sistema se estabilice, ¿ya? Entonces poco a poco yo voy amortiguando ese sistema, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer, cierto? El sistema se va a ir amortiguando poco a poco. Ahora, ¿cuánto se va a amortiguar? ¿Ya? ¿Cuánto se va a ir amortiguando el sistema? Depende netamente del factor de amortiguamiento del sistema, lo que se va a amortiguar. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? Tenemos la frecuencia natural no amortiguada, ¿cierto? Que es que como la masa va a oscilar, ¿ya? Va a oscilar la masa levemente, pero va a oscilar, ¿cierto? Ese es la frecuencia natural no amortiguada. Y el factor de amortiguamiento, ¿cierto? Que es lo que va a hacer el amortiguador, poco a poco va a ir reduciendo esas oscilaciones, ¿cierto? Hasta que el sistema se estabilice, ¿ya? En conjunto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, cierto? Tenemos un amortiguamiento, ¿ya? Entonces,
tenemos, ¿cierto?, el factor de amortiguamiento, ¿ya? Tenemos el factor de amortiguamiento, ¿ya? Y tenemos la frecuencia natural del sistema, ¿ya? Y eso va a ser para todos los sistemas de segundo orden, ¿ya? Para todos los sistemas de segundo orden voy a tener, ¿cierto?, un θ, que es el factor de amortiguamiento, y un omega n, que es la frecuencia natural no amortiguada, ¿ya? Eso tiene que quedar claro.